Como ya hemos visto, ahí está en el panel, hemos estado compartiendo sobre la familia en la posmodernidad. El viernes hablamos sobre los esposos en la posmodernidad, ayer la esposa en la posmodernidad y lo que ven ahí en la ventana, el papel de los hijos hoy en la posmodernidad. Sin otro preámbulo, vayamos al texto que está ahí referido, Efesios 6, del 1 al 4, y luego Colosenses 3:20. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 3:20 de Colosenses dice: hijos, obedeced a vuestros pastores en todo, porque esto agrada al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En tu santo nombre bendecimos, tu santo nombre adoramos, Señor, y venimos para agradecerte por ello. Ahora, Padre Santo, ministranos y ayúdanos con tu palabra. Al ministrar tu palabra, permítenos, Señor, seas tú con tu misma escritura hablando y abriendo mentes y corazones y apelando a la voluntad también. Te lo pedimos así con gratitud en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. No hay duda que toda etapa de la vida está generando cambios. Si usted se percata, los niños nacen pues totalmente vulnerables y a la vez dependientes de papá y de mamá, ¿no es cierto? Necesitan los niños cuando nacen que les cubramos todas sus necesidades. Pero se da otra vez el cambio de la etapa, que llega un momento en que esos padres que atendían a esos niños, luego esos niños crecen, maduran y ahora tienen que atender en la vejez a esos padres, ¿verdad? Deben cuidarlos, deben atenderlos, y obviamente en ello va de la mano lo que significa el respeto y la honra. Es decir, los papeles se invirtieron. Padres hoy atendiendo a los niños, que mañana más tarde esos niños crecen, maduran y tienen que atender obviamente a los padres también. Quiero compartir en esta hora ese bosquejo con 4 segmentos ahí. En primer lugar, la obediencia a los padres según esos textos. 2, la honra a los padres. 3, las implicancias de honrar y obedecer a los padres. Y una seria advertencia a los tiempos finales con respecto a los hijos. Pero antes permítame ir a la introducción propiamente, así como lo hicimos viernes y ayer, para hablar de los hijos de la posmodernidad. Es decir, ¿qué tipo de hijos está generando esta etapa que se llama la posmodernidad? Fíjense que en primer lugar hay lo que se llama los hijos prepotentes. Bueno, siempre han habido hijos prepotentes, pero como nunca hoy, mis hermanos. Un hijo prepotente es abusivo, creído, déspota para con papá y para con mamá. En segundo lugar, hay lo que se llama los hijos irrespetuosos. Esos hijos con el síndrome de gerente general del universo, ¿no? Son lo principal ahí, ¿no? Y entonces papá y mamá tienen que inclinarse ante el gerente de la casa, ¿no? En tercer lugar, tenemos también a los hijos, y no soy invasivo al usar la palabra ignorante. Ignorante es alguien que ignora, que desconoce. Entonces, en tercer lugar, hay lo que se llaman los hijos ignorantes de cómo usar la libertad para elegir el bien y evitar el mal, porque no diferencian a veces lo bueno de lo malo. Y solamente quieren la atención de papá cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando hay que sacarlo de la comisaría, ¿no? Ahí sí, obviamente, es papá o mamá. Otro tipo de hijo de la posmodernidad, los muchachos masa, es decir, aquellos muchachos que son incapaces de razonar, que siguen, dice allí, sus propios impulsos por hacer lo que otros hacen. Y entonces estos muchachos, fíjense en la ventana que sigue, ¿qué es su característica? Molestan al vecindario con polución sonora, gritos desaforados en medio de la madrugada y obviamente demás actos vandálicos.
Si alguna vez, ventana que sigue, han olfateado algún propósito de la vida, lo han perdido. Y obviamente no saben qué hacer en esta sociedad permisiva en la que nos encontramos. Pero en quinto lugar, otro hijo de la posmodernidad, le llamamos los muchachos los patotas, que no tienen límite para echar a andar, y permítame otra vez, no estoy siendo invasivo, su estúpida conducta prepotente y obviamente patotero. Usted sabe que la palabra estúpido viene de una palabra latina que significa estúpidos, que significa que no sabe dónde está. De ahí viene la palabra estupefaciente. El estupefaciente hace que la persona sea estúpida. O sea, un tonto, un opa, alguien que no sabe dónde realmente está. Pero en séptimo lugar también están los hijos ingratos, que dicen nada con los padres, sí con los pares. Un juego de palabras parece, ¿no? Nada con los padres, pero sí con los pares. Obviamente con aquellos a quien él considera que son sus iguales en la calle. Entonces, papá, mamá es una figura decorativa en la casa a quien acudo solamente cuando me hallo en dificultades. Con eso en mente, entonces llegamos a lo que llamaríamos ahora sí en el texto leído la obediencia a los padres. ¿Qué implica la obediencia a los padres? Dice el relato sagrado allí: hijos, Efesios 6:1, primera parte, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque dice ahí, esto es justo, esto es justo. Ahora está hablando ahí de algo muy particular, de la obediencia mientras estamos bajo el techo. Y entonces ese hijo de familia debe honrar en todo, como si lo hiciera para el Señor, obviamente, ¿no? Que el padre también, por otro lado, debe reflejar a Dios en sus actitudes para con la crianza de los hijos. Obedecer, entonces, dice, significa hacer lo que otra persona dice que hagamos, ¿no? Obedecer significa hacer lo que otra persona dice que hagamos. Y obviamente papá y mamá nunca van a pedir que hagamos algo incorrecto. Pero también honrar significa respetar y querer. Respetar y querer, ¿no? Eso también va a implicar el acto de amar. Pero en segundo lugar, San Pablo en 3:20, primera parte de Colosenses, dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Y la palabra fuerza subrayada ahí dice: en todo, porque esto es muy acepto en el Señor. Fíjese que la rebeldía en esta época moderna en la cual nos encontramos, lo último que quieren hacer es ¿qué cosa? Esas tres cosas. Lo último que el muchacho o muchacha de la posmodernidad quiere: obedecer, tampoco acatar, menos honrar a los padres en todo. Y entonces aquí la implicancia, la obediencia va a implicar ¿qué? Hacerlo no por temor, sino sencillamente, hermanos, por amor y por la honra que estos padres merecen en todos. Y entonces, frente a esta realidad 3, San Pablo dice ahora algo adicional: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto, dice, es justo, es justo. Lo que San Pablo está queriendo explicar aquí a los hijos es a obedecer a los padres, pero luego le da la razón, dice, eso es justo. Y justo aquí, mire, es lo que Dios demanda, lo que Dios ha establecido. Si dice la palabra que eso es justo, obedecer a papá o a mamá, obviamente eso es. Yo he escuchado a algunos hijos de familia, y obviamente propio de estos tiempos que atiendo a muchachos, a muchachas y a esposos también, haber escuchado de un muchacho, me dice: pastor, pero si yo no soy fruto de un matrimonio, yo soy fruto de una aventura de papá y de mamá, ¿cómo voy a honrarlos? Hijo de familia, tú y yo no estamos aquí en la tierra para juzgar a papá o a mamá, ya estás acá. Si fue una aventura de papá o de mamá, eso Dios, déjaselo al Señor que juzgue.
Pero tú ya estás acá y estás obviamente con toda la implicancia de acatar, de obedecer. Y al final vamos a ver qué implicancia tiene esa honra y esa obediencia también. Dice ahí: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto, dice entonces, es justo. Ahora, esta dice la cosa suprema, es la cosa justa y debe concordar obviamente con la realidad. Avanzamos y llegamos al cuarto segmento y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque ahora dice, ya no solamente es justo, dice, esto es muy acepto, dice, en el Señor. Ahora bien, el saber, queridos hermanos, que cuando obedecemos estamos agradando al Padre Celestial, el más Padre, obviamente, de todos. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. La honra no solamente porque es justo, sino que nos va a hacer bien. Y esto es bueno, hijo de familia que estás aquí. Se ha dicho que los hijos, fíjese la ventana que sigue, y esto es una prueba fehaciente de la honra y de la obediencia, papá. Se ha dicho con propiedad que hijos dóciles son los que más posiblemente prosperen, como asimismo los hijos obedientes. Al fin y al cabo, un hijo sabrá con su obediencia a quién más va a agradar. Obviamente será al Señor, ¿verdad? Pero su desobediencia genera desagrado al Señor. Hijo de familia que estás acá, ¿cómo no anhelar? Lo que decía el pastor hace un instante, ¿no? Llegar a tu graduación, llegar a la culminación de tus estudios con esfuerzo, con sacrificio, con privaciones y otros detalles que me lo reservo para el tema del segundo tema de esta mañana, donde hablaremos algo adicional también acerca de los hijos. Pero no solamente la obediencia a los padres, dice Pablo, hay tal cosa como una honra. Dice el versículo 3 que vamos a analizar que en primer lugar la honra a los padres está ligada al valor que merecen. Y por eso va a decir aquí: honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Ahora bien, mire, hermano querido, joven, señorita que estás aquí, y también papá y mamá, obviamente, ¿no? Porque si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos hijos de familia hay acá? Levante la mano. Pero también nosotros como papá o como mamá somos hijos de familia. Así que todos aquí somos hijos de familia, ¿no? Y por lo tanto la escritura va aplicada para todos, pero en particular hemos asignado a hablar de los hijos, ¿no es cierto? Pero acá dice que la palabra que se traduce honrar en nuestras Biblias conlleva la idea de apreciar algo, considerar algo valioso, hermanos. Así que la honra a los padres, más que una actitud de corazón, también es un acto de obediencia, de sujeción. Saber que los padres son independientes de lo que dije hace un instante es uno de los regalos más grandes que hemos recibido del Señor y que debemos valorar y apreciar. Yo no convalido a aquellos hijos de familia que cuando recién papá o mamá parten a la eternidad se ponen a llorar, se ponen a llevar flores y todas las cositas, obviamente esa parafernalia propia de una defunción cuando ha partido papá y mamá. No. Mientras esté aquí vale la honra, vale la obediencia. Ya cuando no están acá, mira, aquello que vas a gastar en flores y ceremonias, qué sé yo, inviértelo en otra cosa, porque ya no tiene razón de ser, ya no tiene razón de ser. Pero en segundo lugar también, la honra a los padres está estrechamente ligada a nuestro bienestar en este mundo, fíjense mis hermanos. Dice el texto sagrado que honra a tu padre y a tu madre. Dice que ese es el mandamiento, dice que contiene una promesa, pero la ventana siguiente nos dice cuál es esa promesa. Dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida sobre la tierra. Aquí quiero ir delgadito, finito, mencionar, porque hay algunas cosas muy particulares aquí.
Fíjese en primera instancia que el mandamiento de honrar a papá y mamá fue el primer mandamiento, hermanos, fíjese, de Dios, que lo anexó con una promesa doble, dice la ventana que sigue. La chica o chico cristiano que honra a sus padres podrá recibir dos bendiciones. Número uno, dice, le irá bien y vivirá largamente sobre esta tierra. Ahora, esto no significa, y aclaro, porque obviamente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de pandemia, 8 de mis seres queridos partieron a la eternidad. 8. Entre tíos, primos y un sobrino, el Día de la Madre del año pasado, 34 años, joven, va al hospital a internarse por un asunto estomacal. Y allí en el hospital se contagia del COVID-19. O sea, fallece no por el asunto estomacal que lo llevó al hospital, sino se contagió ahí, porque todo pululaba la enfermedad. Deja 2 hijos, uno de 14 y el otro de 7, y muere a los 34 años de edad. Ahora, quiero aclarar frente a este testimonio para decirles que esto no significa que cada persona que muere joven ha deshonrado a sus padres. No necesariamente, mis hermanos. Pablo aquí nos está dando otro tipo de fundamento, que cuando los hijos obedecen a sus padres como al Señor, ellos, fíjense mis hermanos, van a poder librarse de muchos pecados y peligros, y de esa manera también evitar las cosas que amenazan o acortan su vida también, que acortan su vida. Sin duda alguna, mire, sin duda alguna y en cierto sentido, permítame este principio que viene a continuación. El tipo de relación que una persona lleva con sus padres va a determinar en gran medida cómo y cuánto vivirá. Chequee bien ese principio por el testimonio y dispensen el testimonio que voy a dar en este instante, que tiene que ver con algo personal. Pero mire ese principio, el tipo de relación que una persona lleva con sus padres va a determinar en gran medida y cómo y cuánto vivirá en función al texto que Pablo dice que tiene 2 promesas. Serás de vida buena y tendrás larga vida también. Yo tengo a mi padre, él tiene, bueno, ahí la ventana que sigue, él se llama Andrés. Él nació el 4 de febrero del 27, ya usted sabe la implicancia de cuántos años tiene él. Hoy radica no acá en Perú, radica fuera del país. En mis conversas que yo he tenido con mi padre, le he dicho, papá, ¿cómo fue tu relación con tus padres? 96 años. Y luego le voy a decir qué implica los 96 años para mi padre. Me dice, hijo, ellos eran como 10 hermanos, por si acaso. Pero me decía, yo a papá y a mamá los honraba. Ellos se criaron en el campo, un tiempo vivieron en el campo, en la frontera con Ecuador. Mi padre es tumbesino, mi madre es piurana. Yo nací en Piura, en Máncora concretamente. Pero entonces le digo, papá, ¿y cómo fue tu relación? Cuéntame, ¿cómo fue tu relación con tus padres? Y él me hablaba de la honra, del respeto, de la consideración a ambos, a papá y a mamá. Y entonces cuando yo escucho a mi padre que me dice eso, veo que en él se cumple esta promesa también. Ahora, él no conoció al Señor sino cuando ya se estaba jubilando. Él pudo haber conocido al Señor siendo joven. Señorita que estás aquí en esta hora, si Dios te da la oportunidad de venir a su casa, toma la decisión más sabia que puedes tomar. Mi padre pudo haber conocido al Señor cuando él tenía 18 años. A él lo enrolaron en la Marina de Guerra del Perú, vino al Callao a servir, se embarcó en el barco Bab Grau, ahí sirvió. Y en el Bab Grau él tenía un compañero que era cristiano. Con él iba a la iglesia Maranata de la avenida Brasil Cuadra 3, que es una de las iglesias más antiguas en Lima, tiene más de 100 años esa iglesia. Mi padre, siendo joven, iba a esa congregación, pero sabe, nunca tomó decisión, nunca. Me decía, hijo, yo más iba por Cristina que por Cristo, me dijo. Nunca tomó decisión. ¿Sabe cuándo tomó decisión? Cuando ya se estaba jubilando.
cuando ya estaba entrando a sus cuarteles de invierno. Allí tomó decisión mi padre y él quiere postular, o sea, comenzó a quemar etapas. Y entonces él postula a un seminario bautista allí por la Puente Piedra, el río Chillón. Hay un seminario bautista administrado por unos pastores norteamericanos. Mi padre postula allí, aprueba el examen escrito, pero cuando llega al examen oral, le dicen: hermano Peña, estamos agradecidos por usted, por todo el esfuerzo que usted ha hecho, pero le vamos a decir que no lo vamos a admitir por su edad. 65 años, le dijeron: no lo vamos a admitir porque la práctica ministerial, el trabajo es fuerte aquí y allá. Y le dijeron: gracias, hermano, pero solamente su examen escrito lo aprobó, el oral le decimos que no. Yo llegaba esa noche a la casa y le digo: papá, ¿y cómo te fue? Recuerdo que hasta ahora me dijo: hijo, cuando les hables a tus jóvenes, me dice, solamente diles que se acuerden de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digan: y en ellos no tengo contentamiento. Pa, le digo: ¿qué significa? Me dijeron que no, hijo. Y me dijo: y yo que pude conocer a mi Señor siendo joven de 18 años, ya entrando en la juventud, quiero servirle a Él y no me permiten. ¿Sabe qué hizo mi padre? Se convirtió en autodidacta. Mi libro de la biblioteca, hermanos, los consumió, los rayó, los subrayó, los marcó. Se convirtió en autodidacta. Y para hacerla corta, de pronto le salió un viaje fuera del país y allá lo hicieron pastor asistente en una iglesia bautista. Solamente, hermanos, con ser autodidacta. Ahora bien, fíjese, este veterano ahí acaba de cumplir 96 años en el mes de febrero. Ahí está. Todavía lo veo, hermano Lozano, antes de la pandemia. Ahí está con su hermano, por si acaso en la ventana que sigue tiene un hermano que cumplió 100 años. Ahí está. Pedro y Andrés, los dos apóstoles del Señor. 100 años. Y algunos me han preguntado: ¿y cuál es el secreto? Como pescadores, hermanos, tienen bastante omega 3 en el organismo. Omega 3, puro pescado. Su hermano mayor tiene 100 y él es menor por 4 años. Fíjense, hermanos, antes de la pandemia, mi viejito, ponga la ventana, dando sus clases al círculo de oro de su iglesia. Y no se la pierda, está ahí con su tablet también. Todavía antes de la pandemia iba a la universidad, como oyente, pero iba a la universidad, hermanos. Yo no me veo yendo a los 96 años a la universidad. Ahora, para mí es un desafío, mi padre. Tan es así que la comunidad donde él vive, en el condado de Tulsa, una revista americana el año pasado, por el Día del Padre, le hizo una entrevista por el testimonio extraordinario que mi padre tiene allí en la comunidad, como un cristiano, como un creyente en Cristo Jesús. Cada lunes mi padre ora por sus 5 hijos. Cada lunes me llama mi padre preguntando a mi hijo: ¿cómo estás? Porque yo soy el único que vivo acá en Perú, mis 4 hermanos radican fuera, y él preocupado. Y él me dice: hijo, yo hago la de Job, ayuno por ustedes, oro por ustedes. Y sabe que, hermanos, porque eso es fruto, hermano, de haber quemado etapas sin Dios, sin fe y en esperanza, pero que cuando ya llegó a la tercera edad, recién pudo entender que preferible es conocer al Señor siendo joven. Acuérdate, joven, señorita, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Qué testimonio de ese veterano que ves ahí en la ventana. Por eso en la ventana que sigue, es decir, que el tipo de relación que una persona lleva con sus padres va a determinar en gran medida cómo y cuánto vas a vivir. No me lo dijeron, no lo leí, lo veo en el testimonio de este veterano que es mi padre, 96 años y caminando adelante, sirviéndole al Señor también. Pero en tercer lugar, mire la implicancia de obedecer y de honrar a los padres. En primer lugar, dice ahí que la honra y la obediencia es, sí, respetarlos. Ahora, Dios ve, mire, joven, señorita,
Dios ve cualquier falta de respeto a los padres como una falta de respeto directo contra Él, obviamente. Al punto que bajo la teocracia, fíjese mis hermanos, allá en el pueblo de Israel, el irrespeto, la falta de respeto a los padres en cualquiera de sus formas era juzgado con la misma sentencia, que era como que si fuera una blasfemia contra Dios. Fíjese los textos que vienen a continuación. Éxodo 21:5 dice: el que hiriere a su padre o a su madre, mire, fuera de circulación, con fecha de vencimiento, hermano. Si hieres a papá o a mamá, sales. Si esto se aplicara hoy, hermanos, no seríamos 33 millones, ¿no? Seríamos menos. Texto siguiente. Levítico 29 dice, hermanos: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, dice, hermanos, morirá. ¿Por qué? Porque a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Hijo de familia, mira lo que está diciendo el Señor. Proverbios 30:17, mire: el ojo que escarneciere a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Mire qué fuerte. Y Pablo diciéndole a Timoteo en 5:1, dice, también le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios desde la antigüedad muestra lo delicado, lo serio, lo solemne, lo sagrado que es atentar contra la honra y el respeto hacia los padres. Pero en segundo lugar, honra y obediencia también es estimarlos y valorarlos. ¿Cómo así? Fíjate en primer lugar cómo se elogia a los padres con nuestras palabras. 31:28 de Proverbios dice: sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a papá o a mamá, joven, señorita? Ya sí, por los alimentos, qué bueno. Ya sí, porque te lavaron la ropa, qué bueno. Ya sí, porque te dieron el recurso para los estudios, qué bueno. Pero ¿cuándo agradeciste espontáneamente, sin haber recibido una gracia, un favor, una acción de papá o de mamá? ¿Cuándo salió de tu corazón decir: papá, mamá, son lo mejor que tengo en la vida? Papá, mamá, gracias por tenerte. ¿Cuándo fue la última vez que salió algo espontáneo sin previamente haber recibido algo de papá o de mamá? Pero también, fíjate, mi hermano, también el respeto implica darles un trato distinguido. Dice entonces José, Génesis 48:12, los sacó de entre sus rodillas y se inclinó obviamente a tierra. Una de las cosas que yo rescato de la familia de donde yo vengo de una familia muy tradicional, por si acaso, hermano, y de una familia muy numerosa. Yo he tenido la oportunidad de todavía vivir o hacer convivencia con mis abuelos. Cuando un abuelo, un adulto, estaba en la casa y entraba uno de nosotros, los nietos, hermanos, teníamos que entrar despacio y hacerle la venia, tal como está ahí. Hacerle la venia al abuelo. Y si usted por si acaso entraba con una gorra o un sombrero, usted tenía que quitarse la gorra o el sombrero, porque es respeto, es una señal de respeto quitarte la gorra ante el abuelo, ante el papá, ante el mayor, hermanos. Pero hoy, si usted contrasta, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre hoy? Entran, salen, si te das cuenta, saludas o no, y san se acabó, ¿sí o no? Hermanos queridos, esto se ha ido perdiendo con los años y con el tiempo también. En tercer lugar, fíjese también, la honra es prestando atención a sus consejos y sugerencias. Mire esos textos. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, subrayado, no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios también 4, 3 y 4 dice, él dando testimonio, Salomón dice: porque yo también fui hijo de padre,
delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Fíjese qué consejo tan práctico, tan sencillo, tan solemne, pero tan importante a tomar en cuenta. Subrayado las dos palabras fuerza: retén y guarda aquello que has recibido de papá o de mamá. Pero respeto también es honra y obediencia, es cuidar de ellos cuando lo necesiten. Joven, señorita, si ya estás teniendo un trabajo, mira lo que dice los textos ahí, Mateo 15, 4 al 6. Cualquiera que diga a su papá o a su mamá: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su papá o a su mamá. Es decir, sí, hermano, es bueno traer tu ofrenda al Señor, dedicarla y apartar lo que es para el Señor. Pero cuando tú, mi hermano, optas por menospreciar, por no dar lugar a esa prioridad también que tiene papá o mamá para su necesidad, obviamente estás generando una actitud nada correcta. Primera Timoteo 5, 4, 8 en la versión popular dice: hijos o nietos, aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, hermanos. El recurso prioritario de apoyo, de ayuda a aquellos que son los nuestros. Pero también el respeto implica cuidado moral. Y es Salomón quien sigue enseñándonos. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Está hablando de que perdemos lucidez. Perder la lucidez, apagar la lámpara, significa lo que decíamos hace un instante: caminar como estúpido, como un tonto, como un opa, como un necio, hermanos. Fíjese lo que dice la Escritura, que va de la mano nuestra lucidez, nuestro criterio, en función a no maldecir a papá o a mamá. Dice más, 23, 22 y 25 de Proverbios, dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Tranquilo. Queridos hermanos y amigos, el cuidado moral hacia nuestros padres, la honra y obediencia, cuidar de ellos cuando lo necesitan, prestar atención a sus consejos y sugerencias, darles ese trato distinguido y elogiarle también con palabras. Pero sabe que, hermanos, hay una seria advertencia en los tiempos finales. Como parte de las señales de los últimos tiempos, fíjese, hermanos, cómo San Pablo, por revelación del Señor, etiquetó una realidad cruda, dura, dramática en las familias. Dice ahí el relato de 2 Timoteo 3, 1, 2, subrayado, dice, no se nota lo rojito, pero dice: también debes saber esto, que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, y ahí está la palabra fuerza, desobedientes a los padres, además de ingratos e impíos. ¿Sabe qué está diciendo eso, mis hermanos y amigos? La ventana que sigue. La desobediencia a los padres es la última y más baja forma de rebelión que ha de ocurrir aquí en la tierra, mis hermanos. Mire las imágenes que vienen a continuación. Maltrato de hijos a los padres. La ventana que sigue: hijos que maltratan a sus padres. ¿Cómo lo hacen y por qué?
es producto, dice, de una deformación en nuestra cultura que siente que lo viejo es inservible e inútil. Pero empieza así, como niño. Cuando no hay un semáforo que diga, stop, hasta acá nomás. Ventana que sigue. No hay palabras, pero sí hay imágenes suficientes para darnos a entender esta realidad cruda, dura, dramática y a la vez contemporánea, mis hermanos y mis amigos. Otra ventana de una madre que expresa: mi hijo me pega. Tuve que atender a una veterana. Es otro tema, obviamente, pero así chiquito se los menciono. Con la dispensa de aquellos que están afrontando el no tener hijos, por alguna u X razón. Llegó la veterana a la consejería, llorando. Veterana digo porque ya frisaba los 70 y pico de años. Llegó a la tarde a la consejería y me dice: pastor, dispense lo que le voy a compartir, pero a la vez la pregunta que le voy a hacer, pastor, me dice: ¿es lícito violentar la voluntad de Dios cuando Él no determina que uno tenga familia? Le cuento, pastor, yo me casé y yo no podía tener familia. Era una persona de recursos, una persona de empresa, hermanos. Me dijo: pastor, cuando yo me casé, hice todos los tratos. Los médicos más connotados de la nación, del país, me revisaron, me trataron para yo concebir un hijo y no pudieron. Hasta que una vez me dijo: pastor, encontré una noticia que en Brasil había un doctor que hacía milagros por medio de la medicina, obviamente convencional, no de la otra tipo de medicina, que él sí podía tratar y hacer que uno pueda tener familia. Y viajé a Brasil, pastor. Y me dice: pastor, y ni siquiera viajé en avión, viajé en barco. Viajé haciendo una inversión fuerte. Y sabe que, pastor, ese doctor hizo el milagro y concebí un hijo. Y sabe que, pastor, ese hijo fue mi calvario. Fue la persona que varias veces, cuando mi esposo falleció, me puso la mano, me pegaba, mi propio hijo. Y llegó esa tarde con lágrimas en los ojos y todavía con algunos rastros de moretones que el hijo había hecho contra la mamá por quedarse con una de las empresas que esta veterana todavía administraba. Y la pregunta de ella fue: pastor, ¿fue lícito que aún en el ámbito natural yo no podía tener familia, pero por medio de un artificio obviamente médico, de la ingeniería obviamente genética, yo pude concebir? ¿Era lícito hacer eso? Obviamente ese es otro tema, hermanos, y no voy a darle la respuesta correcta y 100%, pero le dije: hermana, Dios es soberano. Cuando Él genera que haya familia, obviamente, hermanos, Dios es soberano. Y cuando en el ámbito natural es no, es no. Y uno va a ver un ejemplo en la Escritura. Usted recuerda, allá en el Antiguo Testamento hay un rey a quien el Señor le dijo: hasta acá nomás, acomoda todas tus cosas porque te vas conmigo. Vas a morir, le dice el Señor. Y este hombre llamado Ezequías, hermano, se echa a llorar, a llorar, a llorar. Y Dios, en esa voluntad permisiva, porque Dios tiene dos tipos de voluntad: la voluntad permisiva, cuando Dios dice sí y el hombre dice no. Dios dice sí y el hombre no. Bueno, dice el Señor, ya, quédate con todo. Pero al revés también es cierto: Dios dice no, el hombre dice sí. Dios dice no, el hombre dice sí. Ok, quédate con tu sí. En esa voluntad permisiva, a este rey, Dios le dio 15 años de vida. Y sabe que, mis hermanos, en esos 15 años Él trae varios hijos, y entre ellos a un hombre llamado Manasés, que luego fue rey de Israel. Y ese Manasés, si usted chequea la historia en el libro de los Reyes, hermano, usted va a ver que fue quien trajo el caos, la bancarrota social, política, económica y a la vez religiosa en Israel. Nunca hubo un rey como Manasés
que llevó prácticamente al abismo a la nación. Y nació en la voluntad permisiva de Dios. Que no hubiera nacido mejor. Y luego entonces, frente a esta situación, mis hermanos, uno se percata si realmente es la voluntad de Dios que tengamos o no tengamos familia. Tengo un amigo que tenía problemas con el hijo. Él ya es harina de otro costal. Tenía problemas con el hijo. Me dice: Raúl, acabo de tener una dificultad con mi hijo. ¿Y qué pasó? Mira, Raúl, he sido fuerte lo que le dije, pero ha funcionado. ¿Cómo así? Le dije: mira, te estás portando mal. Yo te traje a este mundo, te ingresé, te metí a este mundo e igualito te puedo sacar. Fuerte, ¿verdad? Fuertísimo. ¿Y sabe qué? Se arregló el muchacho. Se arregló el muchacho. Hoy está bien casado, con familia, con hijos y sirviéndole al Señor en una de nuestras congregaciones. No voy a decirle quién es, obviamente, porque es algo muy... Pero así es. Llegar a ese extremo, hermano, que te digan: joven, señorita, te traje a este mundo y te puedo sacar también. Es fuerte. Por eso, hermanos, que la ventana que sigue a mí me llamó la atención. Esto aconteció en Argentina. Brutal golpiza de un hijo a su madre. Es cotidiano hoy en nuestro mundo. Mató a su padre y escapó. El tiempo es otra noticia que está ahí consignada. Voy cerrando, voy avanzando para decirte. Así que la obediencia a los padres la desobediencia a los padres será una de las características de los últimos tiempos. Joven, señorita, tu comportar estará evidenciando cuán cerca o cuán lejos está el Señor. Se lo repito, mi hermano, es absoluto, porque no lo dice un folleto de la calle, lo dice la misma palabra de Dios, que habrán hijos desobedientes a los padres antes que el Señor venga por segunda vez. Ahora, antes de consignarles ese testimonio, yo he tenido que revisar, porque a veces uno puede compartir algo que de repente tiene no algo de veracidad. Tuve que revisar bastante esta historia que está a continuación. Póngale, por favor. Las familias Hooks y los Edwards. Dice ahí, Jim Baird es el autor, él es el estudioso que hizo todo esto. Él vive por esos años, todavía está vivo. Y está ahí la página donde está extraído esta historia. Este hombre, hermanos, hizo un estudio y escribió acerca de dos familias que vivieron allá en el estado de Nueva York por los años 1700. La familia Edwards, que está ahí a su mano derecha en todo caso, la familia Edwards, cuyo patriarca es Jonathan Edwards, que fue un hombre de oración, un siervo del Señor, un ministro espiritual que inició, mire, un gran avivamiento eclesial en Norteamérica antes de su independencia. Y es más, fue rector de una prestigiosa universidad allá de Princeton en Estados Unidos. De la misma ciudad, allí en los Estados Unidos, salió un señor Max Hooks, que está ahí al costado con un numeral en el pecho. Dice, ese hombre no creía en el Señor, ni en los principios cristianos, ni tampoco llevaba a sus hijos a la escuelita dominical, aunque se lo pidieran los niños. Y a continuación, mire los resultados de estas dos familias. De Max Hooks se hizo el estudio, porque está consignado en la alcaldía del condado de este lugar donde ellos vivieron. Se siguieron a 903 descendientes. Es muy fuerte lo que usted va a ver, lo que está viendo en la ventana. Tuvo 50 dedicados a la prostitución, 60 ladrones, 130 en prisión, 145 alcohólicos, 157 homicidas, 285 con enfermedades sociales, 300 delincuentes, 310 indigentes. De la familia de Jonathan Edwards se hizo el seguimiento a 729 descendientes, póngale por favor, de los cuales, dice, hermanos, surgieron 86 funcionarios, 30 jueces,
3 congresistas, 3 gobernadores, 3 alcaldes, un director del Tesoro, un vicepresidente de la República, entre otros. También hubieron 13 presidentes de universidad, 60 escritores, 65 profesores de universidad, 66 médicos, 100 abogados, 200 ministros de la palabra. Mire lo que se siembra, cuánto se cosecha, mis hermanos y mis amigos. Lo que se cosecha en esa casa humilde y modesta quizá, pero con los valores del Señor, con los valores de la palabra del Señor, mire las consecuencias. Y donde no se siembra nada absolutamente de lo que es del reino del cielo, mire también las consecuencias. Por eso es que decimos, la ventana que sigue, familias sólidas son la base para iglesias fuertes y ciudades prósperas y pacíficas también, mis hermanos. Amén.